Muy buenos días. Estamos a miércoles y estamos meditando en Natanael. Podríamos decir que Felipe y Natanael esta semana, porque la verdad es que estamos reflexionando sobre la amistad que estos hombres tenían y tratando de sacar lecciones que sean útiles para nosotros. Ya hemos comentado que no tenemos muchos detalles de la vida de Natanael, porque Juan es el único evangelista que nos da algunos detalles de lo que aconteció en el llamado de su vida y finalmente luego en el capítulo 21, cuando está entre los que van a pescar junto con Pedro en Galilea. Ahora bien, esta mañana vamos a reflexionar sobre su amor por la Escritura. La idea principal que hemos tomado esta semana es la siguiente. Está al final de nuestro comentario en este tercer día de la semana. Y dice, una de las cosas hermosas de la vida cristiana es la de compartir con los que amamos las bendiciones espirituales que Dios trae a nuestras vidas. Cada bendición que Dios nos da se multiplica cuando la compartimos. En la lectura del devocional se nos sugiere otra vez leer Juan capítulo 1, 43 al 51, que es la cita que venimos comentando a lo largo de la semana. Pero también se menciona el Salmo 1 y 2, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego tenemos 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, donde nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para preparar a la persona, para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero en este día, así como ayer he hecho énfasis en la amistad con Dios, para luego tener una amistad buena con las personas a nuestro alrededor, en este día quisiera enfatizar la importancia del amor por la palabra. Ya el lunes también hemos meditado sobre esto, acerca de contagiar el amor por la palabra de Dios, acerca de dejarnos influenciar por la palabra de Dios, de ser motivados por la palabra de Dios. Pero en este día quiero nuevamente destacar la importancia que la palabra de Dios tenía en la vida de estos hombres, en su amistad y en la respuesta que dieron a la invitación del Señor para seguirle. Cuando hablamos de la Escritura y de la Biblia, tenemos que saber que hay algunas palabras técnicas, teológicas, que nos ayudan a considerar la importancia que este libro glorioso, la palabra de Dios, la Biblia, tiene en nuestras vidas. La primera de ellas es la palabra revelación, que es algo que ya está completado. Dios se ha comunicado, Dios ha hablado, Dios ha dicho todo lo que tenía que decir, todo aquello que nosotros podemos sobrellevar está aquí contenido en la Biblia, en la palabra de Dios. Luego está la palabra inspiración, que también se ha completado, es decir, lo que Dios hace cuando inspiró a los profetas y a los escritores del Nuevo Testamento para dejar registrado aquello que el Espíritu Santo quería que ellos dijeran. La inspiración de Dios se manifestó a través de personas respetando su carácter, su personalidad, su cultura, la forma que ellos tenían de enfrentar la vida. Y encontramos escritos diferentes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Situaciones particulares de las iglesias que motivaron a Pedro, a Juan y al apóstol Pablo a escribir las cosas que hoy tenemos y que forman parte de este libro precioso, inspirado por Dios, la inspiración verbal y plenaria, que significa que desde el principio hasta el fin, palabra por palabra, en sus originales, la Biblia
es la palabra de Dios. No decimos la contiene, sino que es la palabra de Dios. No tenemos nosotros la autoridad para decidir qué es y qué no es. Toda ella, desde el Génesis al Apocalipsis, en la inspiración verbal y plenaria, toda ella es lo que Dios nos ha querido decir. Y finalmente Hebreos dice que Dios nos habló a través de Jesucristo, el Logos, la palabra viviente de Dios. Pero luego tenemos lo que la Biblia nos designa como iluminación, es decir, aquello por lo que Pablo ora, que sean alumbrados nuestros corazones, que el Espíritu de Dios resplandezca en nuestra mente para que nosotros podamos conocer la palabra de Dios, para que nosotros podamos valorar la palabra de Dios, para que nosotros podamos hacer nuestra los principios y los fundamentos de la fe que están contenidos en ella. Por eso hay 4 cosas que son necesarias para que la iluminación del Espíritu Santo resplandezca en la vida de un creyente. La primera cosa es atesore grandemente la palabra de Dios. Tenemos que buscar la sabiduría, como cavar por ella como por tesoros escondidos, dice la Biblia, en Proverbios capítulo 2. Claro, es importante escudriñar las Escrituras, profundizar las Escrituras. Si tú sales a la calle, no te encuentras un tesoro tirado en la acera. Si quieres encontrar un tesoro, tienes que cavar por él, tienes que seguir los planos, tienes que recorrer kilómetros y llegar al sitio donde ese tesoro está escondido. Pues eso es un poco lo que sucede con la Biblia. El repaso rápido de la Escritura, muy por encima. Sí, es una bendición, no cabe duda que la lectura de la Biblia día tras día es un alimento espiritual, pero cuando nos detenemos y profundizamos y escudriñamos, encontramos verdaderos tesoros que marcan una diferencia tremenda en nuestra experiencia espiritual. Atesore grandemente la Biblia. En segundo lugar, entienda espiritualmente la Biblia. Es decir, tenemos que ir a la Escritura y en oración pedirle al Señor que Él abra los ojos de nuestro entendimiento para comprender lo que ella nos quiere comunicar. Luego también tenemos que manejar la Biblia con precisión. Pablo le decía a Timoteo en la segunda epístola: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y la palabra traza allí es una palabra que significa cortar como con un molde. Y esto nos habla de un vestido. Cuando una persona está cosiendo un vestido, usa moldes sobre los que la tela es colocada y recortada para que luego encaje de una manera perfecta y sea cosida y entonces se amolde a las necesidades de nuestro cuerpo. Esto es lo que sucede con la Biblia. Tenemos que manejarla con precisión. Tenemos que aprender de memoria el orden de los libros de la Biblia. Es una pena que a veces hay personas que ni siquiera saben utilizar la Biblia, ni buscar dónde está Mateo o dónde está Salmos o dónde está alguno de los profetas. Tenemos que trabajar esto en nuestra vida, aprender a memorizar los libros y buscar en el orden en que aparecen, conocer quiénes son sus autores, en qué épocas escribieron, leer comentarios, nutrirnos con la enseñanza de la palabra de Dios, que nos lleva al cuarto punto, que es estudie la Biblia diligentemente. Tenemos que estudiarla, atesorarla grandemente, porque hay un potencial que ella tiene para nuestra vida. Por eso la misma Biblia nos habla de ella como semilla. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Luego también habla de sí misma como una espada
Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 17 y Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es alimento, es comida. Dice Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Más tarde, en Mateo 4:4, el Señor dirá, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es leche espiritual. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La Biblia es como un martillo, dice Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La Biblia es luz. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 119, 105. La Biblia es un espejo ante el cual nos podemos presentar, porque dice que tenemos que ser hacedores de la Escritura y no ser como el hombre que mira su rostro en un espejo natural, se considera a sí mismo, pero luego se va y olvida cómo era, sino que tenemos que mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseverar en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores, y así seremos bienaventurados en todo lo que hagamos. Hay muchísimo más para decir de la Biblia, pero en esta mañana lo dejamos aquí. Formaba parte de la amistad de Felipe y Natanael. El tiempo compartido en la palabra de Dios alumbró sus corazones para poder luego ver a Jesús. ¿Le quieres ver? Lee la Biblia, conoce la Biblia, aplícate a leerla y a disfrutar de ella. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, gracias por tu palabra. Ella es el tesoro más grande que podemos tener. Ella es nuestro alimento, nuestra fuerza y nuestro sostén. Que hoy podamos conocerla más y mejor. Ilumina nuestra mente para que la guardemos en nuestro corazón. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana y seguiremos hablando más específicamente sobre Natanael y su prejuicio. Que el Señor os bendiga.